Vuelven los reencuentros familiares, aunque el café se lo hayan tenido que tomar con mascarilla. Es la nueva normalidad a la que tendremos que acostumbrarnos. Los fieles acudían ayer a la iglesia por primera vez después de 2 meses totalmente protegidos. Buenos días, son las imágenes que nos ha dejado el primer día en la fase 1 en 26 zonas rurales de Castilla y León, a las que podrían sumarse 14 más a partir del próximo lunes. La consejera de Sanidad insiste, no hay que tener prisa en la desescalada. Esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos. El Consejo de Ministros tendrá que aprobar hoy el acuerdo que ayer firmaron Gobierno y agentes sociales para proteger el empleo. Prolongará los ERTEs hasta el 30 de junio. Van a cambiar muchas cosas a partir de ahora y eso se notará también en el interior de los museos. Luego les contamos qué medidas se están adoptando ya. Hemos amanecido sin lluvia, pero a partir del mediodía irán reactivándose los chubascos y las tormentas. Las temperaturas seguirán siendo frescas, por debajo de los 20 grados. Y en deportes, el Valladolid ya piensa en su segunda sesión de entrenamientos después de volver al trabajo. Ayer, sin 3 de sus miembros que han pasado el coronavirus, la plantilla pucelana volvió a tener contacto con el césped. Las Cortes de Castilla y León recuperan hoy las sesiones de control al Gobierno regional. A mediodía arranca el pleno en el que por primera vez, después de 2 meses, el presidente de la Junta se somete a las preguntas de los grupos parlamentarios. Ana Rayaces, buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. La nueva normalidad ha llegado aquí a las Cortes. A partir de las 12 de la mañana volveremos a ver esa imagen del hemiciclo a la que estábamos acostumbrados antes de la declaración del estado de alarma. Las Cortes por primera vez van a permitir a sus 81 procuradores asistir en persona y se ha decidido así tras comprobar que se pueden garantizar las medidas de distanciamiento social en el interior de la Cámara. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder hasta 16 preguntas, todas ellas relacionadas con esta crisis sanitaria. Y el próximo lunes 18, más zonas rurales aquí en Castilla y León podrían pasar a la fase 1. La Junta ha flexibilizado los criterios, contempla que se pueda pasar de fase con 2 casos por cada 10.000 habitantes. El lunes, por tanto, podrían pasar 14 zonas más que se sumarían a las 26 que ya están en fase 1. Pero la Junta asegura también que no va a entrar en una carrera por ver qué territorios llegan antes al final de la desescalada. Esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos. Evidentemente podemos contemplar otros escenarios como los que publican algunos autores, que es la de valorar que puede haber 20 casos por 100.000 habitantes, es decir, 2 casos por 10.000 habitantes, que nos permita cambiar de fase, pero siempre tiene que ser con las 2 medidas, es decir, con este requisito epidemiológico, pero también con el requisito sanitario de que podamos aislar. Esta patrulla de la Guardia Civil se encarga de controlar el acceso a los 10 municipios libres de COVID de la zona básica de salud de Torquemada. El objetivo es identificar a los conductores para comprobar si residen en alguno de estos pueblos y el motivo de su traslado. Usted tiene una huerta aquí atrás. Sí, señor. Vale, perfecto. No hay problema. Puede continuar. Al entrar solo esta zona de salud, de la zona de Torquemada, pues hay que estar pendiente para que demarcanos de otros sitios o personas de otra localidad no vengan aquí necesariamente y propaguen la pandemia. La colaboración ciudadana favorece la tarea de los agentes que se turnan en las 10 localidades con el fin de blindarlas de contagios. Principalmente en esta zona no tenemos ninguna pega con ellos, colaboran en todo momento. Otros conductores se ven obligados a pasar por estos puntos para acudir a su puesto de trabajo. En estos casos deberán presentar la correspondiente justificación. Mira, para identificarme llevo un carnet de la Junta de manipulador de fitosanitarios. Trabajo, sí. Para una explotación porcina de cerdos. La zona básica de salud de Torquemada es la única de la provincia de Palencia que ha pasado a la fase 1 del plan de desescalada. Son 10 municipios en los que viven 1.852 personas. Patrullas como esta estarán vigilando en todas las zonas de Castilla y León.
Quienes ya están en la fase 1, 53.000 personas en Castilla y León han podido reencontrarse con familiares y amigos. Están permitidas las reuniones de hasta 10 personas. Eso sí, se aconseja guardar las distancias y seguir manteniendo las medidas de protección. En Villanueva del Conde, en Salamanca, hemos asistido a uno de esos reencuentros. Hoy no es un día cualquiera en Villanueva del Conde. Se puede, después de muchas semanas, volver a ver a los vecinos. La casa de Carlos, por primera vez en muchas semanas, se llena de caras conocidas. Somos pocos los habitantes de esta zona los que vamos a poder pasar y estamos, pues la verdad que contentos porque ya nos podemos reunir con los amigos, como máximo 10 personas, pero bueno, ya es un paso. Y como es un día especial, había que celebrarlo. Sí, ya he dicho, voy a llevarles un pastel, que sé que a Carlos concretamente le gusta mucho y nada, por celebrarlo algo. Casi todos nos llevamos bien, somos amigos y nos queremos un montón y la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Un café especial con más distancia y con todas las medidas higiénicas que sabe igual de bien. Juntarnos el primer día, porque normalmente estamos siempre los tres en casa y entonces no te agobia tanto. Al juntarnos más gente, pues no sabes ni cómo coger los cubiertos ni cómo hacer las cosas, pero poco a poco iremos aprendiendo. Habrá que irse acostumbrando a las nuevas circunstancias, pero por lo menos ya no falta la alegría. Y en esas zonas, en fase 1, desde este lunes, también está permitido ir a la iglesia. Los templos tendrán que estar a 1/3 de su capacidad y todo el que acuda deberá hacerlo debidamente protegido. Una alfombra da la bienvenida a los feligreses. Es el primer paso de seguridad para entrar en la iglesia. Bueno, teníamos ganas de que llegase esto, porque han sido 2 meses muy largos, muy tristes. Ya en el interior, nada de agua bendita. En su lugar, geles y mascarillas, aunque de casa ya se viene preparado. Ya tengo aquí los guantes, la mascarilla ya la tengo, pues nada, y alcohol para darme así y ya está. Un crucifijo señala la distancia de seguridad. No son los únicos cambios. Durante la Eucaristía también hay ciertos retoques. Suprimir el rito de la paz para que no haya ese contacto directo y también extremar la higiene a la hora de la comunión. Justo antes de dar la comunión, lavarnos bien las manos, ¿de acuerdo? Dar la comunión a la persona en la mano para que haya el menor contacto posible. Había ganas de volver a tener contacto con los feligreses y eso a pesar de que este párroco ha retransmitido sus misas vía YouTube. Hemos mantenido contacto a través de las redes sociales, bien con la Eucaristía, con el canal de YouTube de la parroquia, que ha sido también participativo, pero con ganas de vernos, ¿no? La he estado oyendo en casa, en la televisión, y quería ya hacer acto presidencial y estaba deseando. Una vuelta parcial a la normalidad por encontrarse ya en la fase 1. Donde siguen en la fase 0 es en Espirdo, en la provincia de Segovia. Sin embargo, este domingo se celebró allí, en una finca, una novillada que fue retransmitida por redes sociales. La subdelegación del Gobierno de Segovia investiga si hubo incumplimiento del estado de alarma. El Ayuntamiento de Espirdo asegura que no autorizó esa novillada. Estuvo protagonizada por José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero, y se lidiaron 2 reses con banderilleros y picadores. ¿Y cómo se ha vivido en el resto de España el cambio a la fase 1 que ha afectado a la mitad de la población del país? Pues hemos visto terrazas de bares con gente y más establecimientos abiertos. Según la Asociación de Autónomos, ATA, ayer abrió el 60% del comercio y el 30% de la hostelería. Esto es Benidorm. El desayuno en un municipio turístico se pide igual que antes. ¿Café con leche? Café con leche, claro. ¿Y otro café con leche? Descafeinado. Descafeinado con leche, ¿verdad? Sí. Pero se disfruta de forma diferente. Por lo menos ahora con los bares abiertos, por lo menos puedes tomar un descanso. No tienes que estar ahí en la obra todo el día encima de un saco de cemento. Los hay que también han desconfinado la imaginación para ofrecer unas tapas alternativas. El pase a la fase 1 permite, entre otras cosas, rezar a la Macarena en su basílica sevillana, respetando, eso sí, las distancias. Otra muestra de que la normalidad está más cerca se puede ver en muchas verjas ya levantadas. Las tiendas han podido abrir con un aforo del 30% y sin cita previa, algo que agradecen sus trabajadores. Hombre, pues sí, después de 2 meses, sí, con muchas ganas de poder trabajar, a ver si ahora pues los clientes empiezan a venir. Esto ya lo necesitábamos sí o sí, con todas las precauciones del mundo, pero lo necesitamos. En su mano está que estos avances, que hoy algunos empiezan, no sean pasos en falso.
La Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express porque un vuelo de Madrid a Canarias iba casi lleno. La compañía defiende, tras las quejas de algunos pasajeros, que se han cumplido todas las normas de seguridad y que el decreto de alarma no exige dejar asientos vacíos. Por cierto, que el BOE ha publicado que España va a obligar a guardar una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales a partir del 15 de mayo. Y el Gobierno ha prorrogado el control de las fronteras interiores, tanto aéreas como marítimas, hasta el 24 de mayo. Es una medida para contener el riesgo de contagio y asegurar un correcto proceso de desescalada. Estos controles se pusieron en marcha el 17 de marzo. Solo pueden entrar en nuestro país ciudadanos españoles y personas residentes en nuestro país. Las cifras del coronavirus dan buenas señales de recuperación. En España, en las últimas 24 horas han fallecido 123 personas y, pese a que sigue siendo un dato terrible, es el más bajo desde el pasado 17 de marzo. En Castilla y León también se nota ese descenso, con 9 fallecimientos que elevan a 1.914 la cifra total de muertos. Respecto a los contagios confirmados por prueba PCR, bajan en todo el país y también de forma apreciable en Castilla y León, con 43 casos registrados en las últimas 24 horas. En total rozan ya nuestra comunidad los 18.000 casos. Hoy se va a celebrar la primera reunión entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas. Forma parte del compromiso que adquirió el presidente del Gobierno tras el apoyo a la prórroga del estado de alarma por parte de Ciudadanos. Un encuentro que se va a realizar por videoconferencia y una vez por semana. En esas reuniones se van a abordar cosas como, por ejemplo, la adaptación de los ERTEs y las ayudas a pymes y autónomos. Ayer Sánchez defendía ante su ejecutiva, la ejecutiva del PSOE, este acuerdo con Ciudadanos. Señaló que es una necesidad despolitizar la gestión de la pandemia. Y al Consejo de Ministros llega hoy el acuerdo firmado ayer entre Gobierno, patronal y sindicatos. Este pacto va a permitir que los ERTE se extiendan por fuerza mayor hasta el 30 de junio, desligándose así del estado de alarma. Medidas con las que se quiere minimizar la crisis causada por el coronavirus. Se amplían también las exoneraciones de cotizaciones para las empresas que sigan con su actividad paralizada y se reducen para aquellos negocios que se vayan reincorporando al trabajo poco a poco. Pero más que un acuerdo, creo que hemos presentado una actitud de corresponsabilidad y una actitud de colaboración ante los enormes problemas que tiene España por delante. Es una pieza necesaria, muy limitada en el tiempo. Ese 30 de junio está muy cerca y le he trasladado, por supuesto, de primera mano al presidente del Gobierno que la pequeña y mediana empresa española necesitará, si las condiciones así lo requieren, ayudas de otro tipo. Va a ser complicado a partir de ahora encajar las necesidades familiares y las laborales, pero la verdad es que ya llevamos semanas con horarios excepcionales en los trabajos. Para adaptarse a la nueva realidad, muchas empresas han modificado sus jornadas. En esta empresa comienzan el día una hora antes de lo habitual. Hemos cambiado la jornada partida por la jornada continua. Ahora trabajan de 7 a 3. Quieren evitar comer en el trabajo. Básicamente ha sido por tema de seguridad y porque creemos que es uno de los puntos clave que tenemos que reforzar. Otro ejemplo lo encontramos en sectores como el de la alimentación. Mercadona ha implementado una nueva jornada laboral de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Lo harán mientras dure la pandemia. Siempre ha existido una viabilidad, una flexibilidad de poder llegar a acordar algún cambio de alguna metodología nueva de rotación de descansos, correturnos, 1000 casuísticas. Eso sí, el horario aparece en nuestro contrato laboral y por eso tiene que haber consenso para modificarlo. Si hay representación sindical con ella y si no claramente con el 100% de los trabajadores, nunca tiene que haber algo obligatorio, siempre tiene que ser consensuado y aceptado por el trabajador. Y siempre bajo el amparo de la ley. Toda aquella modificación que se haga tiene que ser también con la legalidad del Estatuto de los Trabajadores o legalidad de los convenios, en el que entre jornadas o entre los periodos tiene que haber sus descansos, sus vacaciones. Son cambios excepcionales en una situación de excepcionalidad. El tiempo y la productividad dirán si han llegado para quedarse. La Unión Europea va a permitir que los Estados entren en las empresas para salvarlas, es decir, una especie de nacionalización. Eso sí, establece algunas condiciones, como el visto bueno para operaciones de más de 250 millones, no pagar dividendos ni otorgar bonus. Tampoco podrán adquirir más del 10% de las empresas competidoras.
La Junta no ve viable combinar formación presencial y online el próximo curso escolar. La propuesta que lanzó la ministra de Educación hace unos días ha sido rechazada por la consejera, que ha pedido al Ministerio un protocolo de seguridad en las aulas. En cuanto a las pruebas de la EBAU, Rocío Lucas sí ve posible que sean presenciales. Como la EBAU está prevista para julio y la primera convocatoria para septiembre, segunda convocatoria, según todos los aspectos sanitarios que estamos conociendo, probablemente sí que sea factible que se haga presencial. La mezcla entre formación presencial y la formación online, por parte de Castilla no lo vemos viable, es muy complicado y es difícil, prácticamente imposible de llevarla a cabo. El 18 de mayo se podrán presentar las solicitudes de admisión en los colegios e institutos. Tendrá que ser, debido al estado de alarma, de forma telemática. Para los alumnos del primer ciclo de educación infantil, la fecha se adelanta al 14 de mayo. A través de su página web, la Junta oferta alrededor de 120.000 plazas en los centros educativos de Castilla y León. Seguimos sin conocer muchas cosas del COVID-19. En busca de respuestas están desde hace semanas los patólogos. Hemos podido hablar con el equipo de médicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que ha practicado la primera autopsia de España a un fallecido por COVID-19. El equipo del Dr. Palacios es pionero en España en autopsias a fallecidos por COVID-19. Llevan ya realizadas 10 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. No son sencillas, requieren salas con seguridad especial y equipos de protección individual. La mayor complicación ha sido, primero, disponer de todos los equipos de protección individual, saberlos usar adecuadamente y adaptarse a trabajar con ellos. Las 10 autopsias se han practicado a un tipo similar de paciente fallecido. Son pacientes muy graves desde el inicio, con síntomas respiratorios, con muchos días en la unidad de cuidados intensivos, con respiración mecánica. Los resultados preliminares confirman lo esperado, lesiones pulmonares, pero ha habido alguna sorpresa. Lo que nos ha sorprendido que son pacientes que han desarrollado una lesión pulmonar muy avanzada. Son en el plazo de 2-3 semanas, pues han desarrollado cambios de lesión pulmonar avanzada tipo fibrosis. Lesiones pulmonares además irreversibles. Todos estos hallazgos aportan información vital para mejorar los tratamientos. Cuanto más información aportemos, pues tendremos una imagen más amplia de enfermedad y probablemente tendremos más recursos para pensar nuevos abordajes terapéuticos. Otras autopsias realizadas en Italia también confirman tromboembolismos, aunque aún no hay certeza de una relación directa con el COVID-19. Estados Unidos sigue sufriendo también los efectos del coronavirus. Ya son más de 1.300.000 los casos positivos allí y los fallecidos superan los 80.000. En la Casa Blanca se ha confirmado 2 infecciones entre empleados, pero Donald Trump ha asegurado que el virus está contenido. En Corea del Sur han tenido que posponer una semana más la reapertura de los colegios. Lo han hecho por un rebrote en un barrio de Seúl. Desde mediados de abril, este país registraba menos de 15 casos al día. El Real Valladolid regresaba ayer, después de 2 meses, a los entrenamientos, y lo hacía sin Óscar Plano. A través de este mensaje en sus redes sociales hemos sabido que el jugador blanquivioleta es uno de los 3 casos de coronavirus en el club pucelano. Además del mediapunta, los test serológicos han confirmado que otro jugador y un auxiliar también han pasado la enfermedad. Ninguno de los 3 han estado en el regreso al trabajo que se ha llevado a cabo como manda el protocolo de seguridad que ha impuesto la Liga, manteniendo la distancia, desinfectando todos los materiales comunes y con la plantilla dividida en 2 grupos. La mitad de los jugadores han entrenado en el Zorrilla y la otra en los anexos. Hoy se desarrollará la segunda sesión. Lidia Valentín ya piensa en la vida que llevará cuando abandone el deporte profesional, y es que debido al aplazamiento de los Juegos, la berciana ya habrá cumplido los 36 años cuando dispute su 4ª y última cita olímpica. Ha sufrido los rigores del confinamiento como el resto de españoles, pero Lidia Valentín no ha tenido que abandonar sus rutinas de trabajo. Tengo un gimnasio aquí habilitado para poder hacer halterofilia, para poder hacer la preparación física y sobre todo ahora que ya tengo competiciones a largo plazo para prepararme bien. ¿Cuándo volverá a competir oficialmente? Si la pandemia lo permite, será en el Campeonato de Europa que se disputará en Moscú. No sé qué medidas tomarán, porque si cada vez que hace un deportista
el movimiento, el levantamiento. Después entiendo que la desinfectarán en segundos para que salga la siguiente persona y pueda hacer su movimiento. Y además no tendrá el apoyo del público. No tener público, el cambio de que sea muy silencioso cuando es un deporte silencioso, pero a la vez con mucho ruido a la hora de animarnos. Sí que es cierto que lo veo muy diferente, pero bueno, yo creo que a partir de ahora toda la vida será un poco diferente también. Esperemos que para la cita de Tokio los aficionados hayan regresado a las gradas. Sería el mejor colofón para una deportista que ha alzado toda una leyenda a base de esfuerzo. Cuando empecé era todo muy complicado en el sentido de que una española, pues obviamente no iba a ser medallista mundial o no iba a ser campeona del mundo. Mis compañeros me tienen como referente y creo que eso es lo más importante y el mejor legado que puedo dejar. La mejor halterófila española de la historia sueña con una despedida olímpica por todo lo alto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos con ambiente inestable. En general va a marcar esta semana, por lo menos hasta el sábado, con lluvias, tormentas, especialmente por la tarde, y con temperaturas frescas, aunque el jueves todavía podrían bajar un poco más. Hoy hemos amanecido sin lluvias en Castilla y León, pero a partir del mediodía se van a reactivar estas precipitaciones, sobre todo en la cordillera cantábrica, en las provincias del este, en Burgos, Soria y Segovia, y también en el sistema central, donde pueden ser especialmente intensas por la tarde y venir acompañadas de tormenta. En el resto, en la segunda mitad del día, también pueden darse, aunque serían acumulaciones más pequeñas y en principio sin tormenta, y vemos como las temperaturas no sufren demasiados cambios con respecto a las de ayer, en general por debajo de los 20 grados. Esto es todo, que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Los museos de la comunidad van a tener que adoptar medidas de seguridad para recibir visitas. Y no solo eso, muchos ya están pensando en reorientar sus exposiciones para facilitar la protección de quienes los visiten. La belleza lleva 2 meses encerrada en salas vacías. Solo nuestros pasos quiebran el silencio de un Museo Nacional de Escultura confinado. En el patio herreriano también hay ausencia de visitas, pero no de cuidados. Limpieza básica del polvo en suspensión que tiene que estar en el ambiente, o un pequeño insecto. Huérfanas de otras miradas reciben la atención de los técnicos. Si han tenido cualquier pequeño cambio, registrarlo con fotografías. Y desde esta sala controlan lo que nosotros no vemos. La temperatura de las salas de exposiciones y la humedad relativa. Los museos que abran a partir de la fase 1 adoptarán nuevas medidas de seguridad. ¿Cuál es la capacidad máxima que se puede tener de público en los metros cuadrados de cada sala? Vamos a instalar mamparas de protección en los puestos de contacto con el público. Trazaríamos itinerarios de manera que pudiéramos distribuir al público. Modificarán la organización de exposiciones dando valor a las colecciones propias. ¿Cómo vamos a cultivar lo propio? ¿Cómo podemos trabajar lo propio? ¿Cómo podemos no tener que recurrir a los viajes, a los correos? Nos olvidaremos de este gesto y cambiaremos nuestra forma de contemplar el arte. Han pasado 2 meses desde esta imagen. Fueron los primeros aplausos a los sanitarios. Copiamos la idea italiana y convertimos ese momento, que empezó siendo nocturno, en un ritual que nos unía de ventana en ventana con esos vecinos desconocidos. Y estas otras son imágenes de ayer en la misma calle a las 8 de la tarde. El homenaje continúa porque además estos vecinos viven enfrente del Hospital Clínico de Valladolid, pero lo cierto es que en la mayoría de las calles de Castilla y León el aplauso a los sanitarios se ha desinflado. El motivo más evidente es que a esa hora ya podemos salir a pasear. Han decaído y mucho. Ya se cansa la gente, sí. La calle en general pues ya también aplaude menos y todos nos estamos acostumbrando un poco a intentar volver a la normalidad. Antes salía, pero ahora ya no salgo. ¿Y eso por qué? Pues porque a las 8 es cuando salgo a dar un paseo. Nosotros ahora preferimos salir a pasear que aplaudir, porque es que si no, no nos cunde la tarde. Soy sanitaria, pero me da mucha rabia que estemos en primera línea y la gente salga a aplaudir, pero luego en la calle haga lo que le sale del moño. Un síntoma más de que volvemos a la normalidad. Llegamos así a las 11 menos 5 de la mañana, después de 3 horas de información en directo. Regresamos mañana también a las 8 aquí en Buenos Días Castilla y León. Que pasen un feliz día. Adiós.